Mapuche Kimun. Nehueñe Nisubu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa revertía. Arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve en mi vena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad. Que el río sea libre y también mis panas que defienden la tierra latinoamericana. Mai compuche, mai compuñaña, compulamuen, peumangele, kumel, kaleimun, kumeu kupaimun, tufachi amulsunguwe, mapuche kimun, radio Piñero. El saludo para toda la gente, hermanos, hermanas, amigas y amigos de todos los territorios. Les damos la bienvenida a Mapuche Kimun Radio, Incheta Mara Collinao Piñén, Ayuculen tufachian, tumulepaín, Fau, alegre de estar nuevamente en nuestro espacio. Mi nombre es Mara Collinao, esto es Mapuche Kimun y estamos desde Radio y Televisión del Neuquén saliendo para todos los territorios. Nos encuentran en www.rtnweb.gov.ar. Estamos saliendo también a través de la televisión digital abierta. Saludar al equipo presente. Hoy está con nosotros, como siempre, Natalia Collinao en la asistencia en piso, Mauricio Burgos en la operación técnica de la radio. En el control de televisión están nuestros compañeros Cristian Ramírez y Luis Randone, así que agradecerles a todos y a todos por la presencia. Decimos, estamos aquí en el Puel Mapu, en el territorio mapuche del Este, llegando a muchos otros territorios, por eso agradecemos siempre a las otras plataformas, radios comunitarias que nos transmiten. Le agradecemos a la radio Senti Pensares, radio online que nos lleva hasta Guatemala, Ecuador, México. Le agradecemos a la gente de la radio Quimunche, de Balsa Las Perlas, también el saludo a la comarca andina a través de FM Alas del Bolsón. Nos escuchan en el territorio, en la Mahuiza, allí en Furilovche, a través de FM Los Coihues. También saludar a Radio Melodías de Villa Langostura, que nos lleva al territorio Lafkenche, la radio comunitaria Punta del Indio de la provincia de Buenos Aires, y a todos y a todas quienes se comunican con nosotros habitualmente para enviarnos sus cariños. Comenzamos con el programa del día de hoy porque en este programa vamos a estar repasando novedades, noticias, información a ambos lados de la cordillera, tal cual es nuestro pueblo mapuche, de mar a mar, decimos, se extiende el Hualmapu. Vamos a comenzar compartiendo cómo se ha vivido un encuentro muy importante que se ha realizado allí en Chile, en el Gulumapu. Estamos hablando del cuarto encuentro de navegación sin motores del lago Calafquén. Este es un encuentro que se realiza cada año y que se va nutriendo y se va haciendo cada vez más grande. Vamos a compartir el informe que realizaba EcoTV de los pueblos. Esta iniciativa partió hace 3 años por la necesidad de que en este espacio ha sido invadido por lanchas y motos de agua. Este lugar lo frecuentan las familias mapuche, entonces al venir las lanchas, las motos provocan olas que han provocado accidentes en los niños. Y así fuimos uniendo como causas y nos fuimos colaborando entre territorios, con el territorio de Sihuilhue. Nosotros igual acompañamos a su navegación ancestral y así ellos igual nos vienen a acompañar acá. Trabajamos por un lago sin motores, es una actividad autoconvocada, ya, autónoma, no hay ayuda de municipalidad, no hay ayuda de ningún ente ni de ningún latifundista. Y por eso cuesta tanto realizar estos chagunes, estos encuentros. En todo Hualmapu, tanto de un lado del otro la cordillera, tratando de que estos espejos de agua se mantengan como milenariamente lo han hecho, siendo libres de contaminación, libres de intervenciones de especulación inmobiliaria, de motores. Y nosotros como mapuche lafkenche, como mapuche somos parte de estas energías, ¿no? Nosotros creemos que al morir pasamos a formar parte de estos espejos de agua, así que de ahí la importancia de poder protegerlos
y contento de poder acompañar a nuestros peñas, porque básicamente es lo que estamos haciendo en la parte de Puel Mapu también, ¿no? Así que creo que el fortalecimiento es mutuo para buscar herramientas ancestrales que nos ayuden a seguir con esta lucha. Todos los que habitamos este territorio tenemos que saber que tenemos un privilegio, el privilegio de poder nadar todavía en aguas limpias, poder nadar en comunidad también, que es algo que cada día se ve menos, y como una práctica cotidiana de una relación con el agua que es permanente, que dialoga en todas las estaciones del año, no solamente en la temporada estival. Un poco también para reivindicar esa práctica ancestral, de esa relación con el agua, que no es solo recreativa de verano, sino que es mucho más profunda la relación. Lo que se hizo esta navegación ancestral en Wampo tiene que ver con la recuperación de un ejercicio, de un deporte, de una práctica cultural ancestral. Esto lo realizaban cotidianamente nuestros ancestros. Es un derecho, el derecho a la costumbre que decimos nosotros, que no porque haya una interrupción respecto de un intento de asimilación del pueblo mapuche por parte del ejército chileno o por parte de los modos de colonialismo del Estado y de los particulares, no se va a dejar de ejercer. Estamos en lo que yo llamé hace rato un tragungüe co-mapú, es decir, que un lugar donde se une el agua con el territorio, y es justamente lo que las comunidades hoy día de Mantra al Huapi y de muchos otros territorios que llegaron están desarrollando. Particularmente tiene que ver con ese ejercicio de reivindicación, ese ejercicio de recuperar lo propio, que tiene que ver con un ejercicio de recuperar la espiritualidad, pero también de recuperar el territorio. Se sabe, ¿cierto?, que los territorios cada vez son más despojados, ¿cierto? Hay distintas prácticas comerciales o también incluso prácticas particulares de propietarios, gente que viene a habitar o que tiene segundas viviendas a la orilla del lago y que además de tener tremendas casas y generar un impacto importante con las construcciones de esas viviendas que no corresponden para nada con las prácticas culturales originarias del territorio, ni tampoco dialogan con la naturaleza, tienen tremendas embarcaciones con motores. No fuera suficiente con eso, entran al agua de una manera que no es respetuosa con el agua, que no es respetuosa con el lago, con los lagos del territorio y menos con las personas que habitan los territorios, contaminando con los desechos, perturbando toda la flora y la fauna principalmente que habita dentro del lago, con el ruido de los motores y con la contaminación del lago. Hay una visión siempre negativa de que los mapuches no quieren que hagan nada con el espacio, y no es eso, es que se aprende a usar de manera que nos pueda quedar para nuestras generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos. Estamos compartiendo este informe que ha realizado ECO TV de los pueblos sobre cómo se ha desarrollado este cuarto encuentro de navegación sin motores del lago Calafquén. Recordamos que son actividades en defensa del lago, pero también de poder recuperar la propia espiritualidad, los propios conocimientos en defensa de estos espacios tan importantes para el pueblo mapuche. Compartíamos testimonios de Angélica del Río Huisca, quien es organizadora desde el Loft Chalahuapi, también la palabra de Raúl Tureo, quien es Quimeltufe de Collella Ullín, práctica de entrenamiento mapuche, la palabra del lonco Lucas Quintupuray, que también formó parte de este encuentro, también uniendo las actividades a ambos lados de la cordillera, y de Beatriz Macuer, que es integrante del Club Deportivo Huillines. Vamos a seguir escuchando entonces las reflexiones de nuestros pulamén al otro lado de la cordillera. En la comuna de Panguipulli, lamentablemente hemos constatado la presencia de inmobiliarias narco. Se está haciendo el lavado de dinero por parte del narcotráfico, comprando fondos y después, vamos a decirlo así, especulando con el territorio. Es decir, una parcela que en cualquier otro territorio se vende en 30 millones, 25 millones en la media hectárea, acá fácilmente vale 120, 150, 200 millones. Eso es una especulación territorial, eso es hacer negocio con tierras mapuches. Recordemos que Panguipulli tiene una cantidad de títulos de merced
que están en proceso de reivindicación, están en proceso tanto en la CONADI como en otros entes legales. Hacemos un llamado también a las autoridades a que respeten ese derecho a la reivindicación. Hoy por hoy hay normas internacionales que resguardan este derecho no solo a la práctica consuetudinaria, sino que también a la recuperación territorial. El tema del proteger el lago no es solo para el mapuche, es para toda la gente que vive aquí en los alrededores que puede aprovechar estas playas. Hasta hace unos años atrás, el lago más sano, fitosanitariamente hablando, del país. Y eso es porque la gente lo protege. Eso es porque la gente en algún punto dijeron no más motores, se respetó, después hubo gente que apretó ahí, me imagino que son dueños de lancha, y se revirtió esa opción, se revirtió esa ordenanza municipal que se hizo en algún momento. Pero es que uno habla de buena manera, explica buenos argumentos y la gente, por hacer más plata, que siempre es lo que más tira, termina revirtiendo esos espacios. Entonces, es una polémica larga, pero si usted me pregunta qué significa para mí esto, es hacer soberanía. Tenemos que tomar conciencia de que si queremos venir a habitar estos lugares, ya sea transitoria o permanentemente, tenemos que adoptar formas de pisar la tierra, de convivir en la tierra, de compartir con todo lo que nos rodean, el iltrofilmoyen que le dicen acá, de manera respetuosa, como se hace aquí, aprender con humildad y con respeto. Lo venimos haciendo también con las ceremonias que venimos levantando, Guñor Chupán, Tucamaricún, Guillatún, Catán, Pilún. Es la forma que tenemos los mapuches para poder fortalecernos en los territorios comunitarios, poder seguir recuperando lo que somos como che, para que estos espacios territoriales vuelvan a ser parte de nuestras comunidades, poder luchar por nuestros peñas que están lamentablemente presos, por la represión que sigue estando en todas partes, por el derecho que se nos está quitando constantemente con estos estados que asumen y se olvidan del derecho ancestral que tenemos, o todas las luchas que hemos adquirido como pueblo en todos estos años que se nos quieren sacar. Estamos haciendo todo lo posible, vamos a seguir luchando para que esos derechos se mantengan y para seguir formando parte del territorio del cual milenariamente hemos estado. Así que creo que mandarle enhorabuena a todos los peñas y la mina y las comunidades para poder seguir buscando el kimun, el conocimiento mapuche. Entre medio de esta oscuridad, buscando paz. Ahí estábamos compartiendo la segunda parte de este informe. Le agradecemos al medio EcoTV de los pueblos por también poder traer hasta aquí estos testimonios tan importantes de lo que significa la recuperación del conocimiento mapuche. Decimos a ambos lados de la cordillera, recordando que el Gualmapu, el territorio mapuche, se extiende de mar a mar y también hay muchos esfuerzos, como decían Pulamien, que participaron, que de manera autogestiva se logra realizar estos encuentros tan importantes, tan fortalecedores, y también que sientan presencia de lo que significa defender los espacios de diferentes proyectos extractivistas. Nos vamos a quedar escuchando a Neculman. Ya venimos. Neculman, Manqui, en la roca. Viajo al centro del origen de nuestros antepasados que el mapuche raquizuan nos dirige. Aquí rige la fuerza de la tierra, el feyentún mapuche ñique, un pinque queima un boom boom. Estoy en el tragún escuchando a mi quinche, sabiduría ancestral que busca transmitirme, que proviene del minche Nagmapu, mapuche tainche, mañunculen futala, huencuñuque mapu. Estoy en sintonía con el hidrofilmogen, renovando energías con la fuerza del afken, como al kutuñe y mico pacu tramaen, canta con la yain, tañi piuque me otabiwe sale wen. Tu fachi puliwen, recibo los consejos del viejo sabio lonco para seguir resistiendo el peso del tronco. La historia sigue vive amarrada a mi lonco. Estoy aquí en la ruca alrededor del cochar, reflexionando y meditando sobre este lutam. Mantengo el feyentún aquí en el guillatún, la limpieza del espíritu la trae estamagún. Winkul, villan, cochal, leu, fotrayen, coñi, livstual, copay, comnego en tun, yejipun, molfun, mongeleita, inkimun, inchetañi, piuque, yucolem, tu fachi, hulantum. Algún día seremos libres cuando el curso de las aguas no se mida bajo el poder de un calibre. En este mundo insensible, cuidemos a la tierra antes que el daño sea irreversible.
Mari Mari. Bien, estábamos escuchando a Neculman en Nucham, conversación, y es porque, como les contábamos, tenemos la alegría de poder comunicarnos hoy con nuestro Lamien, quien es un rapero, productor mapuche, que viene caminando ya hace mucho tiempo en lo que es este género del rap, más de 20 años de trayectoria, y que ya hace un tiempo se dedica a plasmar en su música la cosmovisión y el mapuzungún. Le damos los Mari Mari a nuestro Lamien. Mari Mari Lamien, ¿nos escuchás? Mari Mari, Lamien, Leimai, escucho fuerte y claro. Bueno, qué alegría poder conversar con vos, Lamien. Bueno, nos gustaría que puedas presentarte para la gente que no te conoce. Nosotras somos fans de tu música hace mucho tiempo ya. Nos gustaría que te puedas presentar, Lamien, nos puedas contar sobre tu origen, de dónde sos. Sabemos que naciste en Viña del Mar, pero que tu origen familiar está en otro territorio. Leimai, Lamien, Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Mari Mari, Compuché, Incheta, Juan Carlos Neculman, Piñaita Ti, llegó un Catramón, Valparaíso, Picún, Mapumeo. Cahuelutañi Purremata, Love Yenewe, Temuco, Gualmapumeu. Hola a todos, hermanos y hermanas, yo soy Juan Carlos, más conocido como Neculman, Cóndor Veloz. Nacido y criado acá en la región de Valparaíso, pero todo mi sangre, mi morfún, mi cupalme, está todo allá en Temuco. Eso fue lo que dije en Mapudungún. Y bueno, esos son mis inicios en la música. Nacimos acá, como les digo, en La Guarria, en la ciudad. Y hemos llevado un camino largo de música, de aprendizaje, y ya hace bastante tiempo atrás un camino de reconexión con mi identidad y con mis raíces ancestrales. Te agradecemos esta comunicación, Lamien. Decíamos la importancia de poder haber retomado con tu origen, que nos gustaría que nos puedas contar cómo fue ese proceso. Sabemos de tu trayectoria en el rap, pero nos gustaría que nos puedas contar cuándo fue que se despertó en vos esta idea de poder hablar, contar sobre, bueno, las fortalezas y también lo que atraviesa nuestro pueblo mapuche. Feliz. Bueno, miren, yo como les decía, yo llevo más de 25 años de trayectoria en el movimiento hip hop. Yo soy nacido y criado acá en la ciudad, en La Guardia, despojado, digamos, del kimún, de la espiritualidad mapuche. Sin embargo, cuando yo conocí a mi familia mapuche, que fue como a eso de los 18 años, ahí me conecté realmente con mis raíces, específicamente con un tío que tengo yo, que él es un quimche, es un lonco y es un ñempín, de Los Yenewe, que aprovecho de saludar como siempre, allá en Temuco, específicamente territorio lafkenche. Entonces, a través de los Nutram, de las conversaciones que empezamos a tener, yo empecé a conocer, a saber realmente lo que pasó con la historia de nuestro pueblo. Entonces, desde ahí que yo siempre dentro de mí decía, bueno, en algún momento tendré que sacar música de este estilo, o sea, rescatando la raíz, rescatando el amor a la tierra, a nuestro ancestro, a la cosmovisión. Sin embargo, pasaron muchos años porque yo iba cada cierto tiempo al sur. Pasaron muchos años para que yo realmente me conectara con mis raíces así como estamos ahora. Y ya, digamos, fuerte, empecé ya a conectarme como en el 2017, 2018, por ahí. Ya empecé a realmente a trabajar mi nueva línea musical, o sea, encontrar mi sello, por así decirlo, porque fueron muchos años que también estuve buscando mi sello dentro de la música del hip hop. Quería darle una identidad propia, algo que no fuera una copia de afuera, como muchas veces los artistas acá en Chile o en Argentina, qué sé yo, siempre tienden a mirar al extranjero, a Estados Unidos, Puerto Rico, a ocupar modismos de ellos, palabras de ellos. Entonces yo dentro de mí decía, yo siempre buscando la originalidad y siempre buscando hacia adentro. Entonces ahí fue cuando dije, ya voy a crear esto. Como también soy productor, soy técnico en sonido de profesión, entonces tengo la capacidad, la facultad de experimentar musicalmente. Entonces ahí fue que empecé a trabajar con los sonidos de mapuche, trompes, chuchucas, pifilcas. También, obviamente, volviendo a nuestra lengua, que es el mapudungún, también estudiando, yendo más seguido al sur, conectándome con los mapuches en La Guarria, porque acá también hay mapuche del pueblo picunche.
Y así fue como empezó a darse todo y como realmente todo empezó a confabular. También la fuerza ancestral, nuestros ancestros que guían mi espíritu, que están detrás mío, detrás de este proyecto, y la gente también, por supuesto, que gracias a ellos, gracias a que la gente comparte, me sigue, se ha ido dando todo este hermoso camino de reconexión. Feley, Lamien, Kumeta Mizungu, la verdad que es importante el trabajo que venís realizando para nosotros poder de este lado de la cordillera, poder acceder a tu música a través de tus plataformas, YouTube y demás. La verdad que nos fortalece también, creemos que es un trabajo que está cargado de Nehuen verdadero, de Mapuche Kimun, del conocimiento también de nuestro pueblo. ¿Cómo ha sido para vos la recepción? Estabas diciendo que la gente acompaña el proyecto. ¿Cómo ha sido para la gente mapuche y también para la gente no mapuche? ¿Qué sentís que tu música aporta? Bueno, sí, como les decía, desde el primer momento que di el batatazo, digamos, con el proyecto Neculman, Resistencia Milenaria, que ese fue el primer single que me abrió el camino para poder expresar, mostrar la lucha, partiendo por la lucha, porque mi música, en primera instancia, siempre el rap se ha ocupado como una herramienta de lucha y expresión. La gente lo tomó de muy buena manera, específicamente el pueblo mapuche y también el pueblo chileno, la verdad. Cuando yo, digamos, di este batatazo, acá tocó el tema del estallido social, donde la gente estaba en las calles marchando. Mucha gente empezó a darse cuenta realmente cuáles son nuestras raíces y por lo tanto el disco Huaychán salió en una época de lucha que había acá. Y tuvo una buena recepción porque también tocó la pandemia, la gente estaba más resiliente en sus casas, fue una época en la cual salían discos y la gente podía escuchar detenidamente las letras, y en base a eso empezaron a abrirse varias puertas, o sea, empecé a ir a tocar al sur, al Gualmapu, acá en la ciudad, en la capital, hacia el norte. Hace poco vengo llegando, el año pasado estuve en una gira en Ecuador, que me conecté también con el pueblo quichua. El pueblo chileno también lo tomó de muy buena manera. Es un proceso un poco más lento porque sabemos que la música que yo hago y la que hacen otros Pupeño y Pulamien del Mapuche no son música de moda. No somos, nosotros, digamos, podría decirse que somos música de nicho. Sin embargo, hay mucha gente que está despertando, hay mucha gente que ya lleva bastante tiempo caminando en este camino de la cosmovisión mapuche, de la lucha territorial, de la autonomía, de la cosmovisión. Entonces, hoy en día tengo bastantes seguidores, específicamente en Facebook, donde la mayor cantidad de seguidores está concentrada ahí, porque las plataformas hoy en día nos permiten eso, nos ayudan a poder visibilizar nuestro proyecto. Así que en ese sentido estamos súper contentos con todo lo que está aconteciendo y con todo el apoyo del público. Feley, hacías mención, bueno, un poco a lo que reflejás en tus letras, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el feyentún, la propia espiritualidad, las propias prácticas, pero también compartís en tus trabajos el llamado conflicto mapuche, ¿no? Nos gustaría que nos puedas dar una reflexión en relación a lo que se vive, lo que viven las comunidades, lo que vive la gente mapuche que ha quedado en las ciudades, bueno, con todo esto que sucede al otro lado de la cordillera, ¿no? Que lo solemos ver en las noticias, pero también lo podemos ver a través de tu música, lo que se vive por reivindicar el origen. Feley, May. Sí, bueno, nosotros a través de mi proyecto musical buscamos eso, visibilizar la lucha ancestral, enaltecer a nuestros guerreros antiguos hasta hoy en día, porque todavía hay huaychafe, hay muchos peñi, lamien también, que están en el control territorial en el sur. Hay varias ORT, organizaciones regionales, territoriales, que están protegiendo el territorio para que nos sigan avasallando, instalando termoeléctricas, mineras, inmobiliarias. Acá en Chile es un tema complejo, es un tema de nunca acabar, es una herida que tiene nuestro pueblo mapuche acá en Chile. En Argentina también, yo lo sé muy bien, que del otro lado también, porque estamos solamente a algunos kilómetros nomás. En Argentina habitan bastantes mapuches que también están en el control territorial, específicamente en el Puelmapu, la cordillera. Y esta es una lucha interminable, es una lucha que no acaba y que
y que esperemos que en algún momento esté la voluntad política de solucionar lo que realmente parece una utopía, con todo lo que se ve hoy en día, con todo el avasallamiento político, geopolítico, militar, con todo lo que pasa con los presidentes que hay hoy en día que están en el poder, lamentablemente, allá en Argentina, Milei, ahora Kast por acá, que son presidentes de ultraderecha, que claramente ellos siempre van a estar a favor del sector político, empresarial, y siempre a los mapuches los tienen ahí nomás, los minorizan, nos siguen atacando, nos siguen allanando en las comunidades en el sur. Estos temas están totalmente invisibilizados por la televisión abierta, sin embargo hay canales de difusión como el suyo, como varios que hay acá, donde constantemente todos los días se está mostrando las noticias, donde constantemente estamos saliendo a las calles a protestar. Hace poco salimos por el caso de nuestra papá y Julia Chuñil, que todavía no se da con el verdadero asesino. Sin embargo, el Estado siempre tratando de inculpar a los mismos familiares, le fueron a destruir su casa para tratar de inculparlo, no se encontraron pruebas, y así como este caso, han habido cientos de casos alrededor de toda la historia. Entonces, el llamado es seguir la fuente de comunicación verdadera, a seguir organizándose, a seguir viviendo en comunidad, tanto el pueblo chileno, argentino, mapuche, no mapuche, unirnos a esta lucha, a esta causa, porque en el fondo, con la Agenda 2030 que se viene desde Yanquilandia hacia Sudamérica, con todo este tema de los israelitas que se están tomando la Patagonia en el sur, es un tema que si no nos unimos como pueblo nosotros, finalmente vamos a terminar siendo despojados completamente. Por lo tanto, el llamado ese, a luchar, a unirse y también trabajar primeramente en uno, en la espiritualidad de uno, en el pensamiento, en el equilibrio, buscando siempre desde comer bien, de alimentarse bien, de consumir harto la huén, que ustedes saben que para nosotros el pueblo mapuche, el la huenco, es la medicina, es lo que a nosotros nos limpia por dentro, nuestro organismo. Si nosotros estamos bien desde el espíritu, desde la mente, del pensamiento, el raquizuam, vamos a poder actuar y seguir avanzando. Pero si nos ahuincamos, por así decirlo, que igual de alguna manera vivimos en el sistema, estamos insertos en el sistema y muchas veces estamos, lamentablemente, donde hay que trabajar, y a veces se consumen cosas, las mismas redes que a veces nos contaminan, tanto scroll que uno hace, todas esas cosas uno tiene que tratar de ir dejándolas, despojándolas, y como les digo, acercándose a las comunidades y viviendo como mapuche. Feley, también, qué buenas reflexiones en relación a por dónde empezar, ¿no? A veces parece que es tan tremendo todo lo que estamos viviendo que uno pierde a veces el foco a donde tiene que concentrar la fuerza. El Nehuen, hacías mención al estar bien, a este Cume Felén, a este buen vivir. También me gustaría que nos puedas contar en lo personal dónde fortaleces tu mapucheñén, tu ser mapuche, esto que se está retomando, que es el Collé Yaulín, y que entiendo que también has participado. Si pudieras contarle un poco a la gente de qué se trata. Feley, buen punto, que justamente se me escapó eso. Claro, nosotros, como les digo, tenemos que trabajar desde adentro, desde la parte física, mental, espiritual. El ejercicio es fundamental. Y el Collé Yaulín, para la gente que no sabe, digamos, es como la práctica ancestral, donde el pueblo mapuche se fortalecía y se ejercitaban. Los guerreros eran poderosos, antiguamente no se pichicateaban, no había droga, no había alcohol, y por eso eran tan poderosos. Entonces, cuando llegó la colonización, los españoles, los europeos, todos ellos fueron los que trajeron el alcohol para confundirnos, trajeron la religión, que fueron dos armas de dominación con la cual nos confundieron, pero aún así el pueblo mapuche siempre tuvo su autonomía, su forma de pensar, de actuar, y una de esas era el Collé Yaulín, donde uno se fortalece. Yo me ejercito de manera personal, porque como vio en la Guarriá, yo me ejercito de manera personal. Generalmente yo vivo cerca de un huincul, yo siempre estoy yendo al huincul, siempre voy al cerro, siempre voy donde está el agua, donde están las montañas, donde está la naturaleza, siempre estoy ahí, porque en el fondo el mapuche quimun, el ser mapuche es un sentimiento. Uno tiene que practicarlo desde uno mismo, uno puede conectarse con la naturaleza, por eso el mapudungún es fundamental, porque a través del mapudungún nosotros podemos conectarnos con la naturaleza, que finalmente la naturaleza es la que nos escucha y la que nos entrega el Cume Nehuen, la buena energía.
el mismo sol también, tomar harto solcito. Y practicar, como les digo, ejercitarse. La gente que tenga la oportunidad de poder acercarse a un dojo. Yo tuve la oportunidad acá en Viña, sí, en la quinta región, hay un dojo que se practica hapkido y hay un peñi que sí también practica Koye Yaujin. He participado en algunas oportunidades con ellos, he hecho algunas filmaciones. Y en el sur también hice un videoclip en Panguipulli, donde me conecté con uno de los pocos instructores de Koye Yaujin que quedan. Aprovecho mandando un saludo a mi peñi Raúl Tureo, un huaychafe de tomo y lomo, que allá en el sur está entrenando a varios peñis. Hay varios peñis que ya en el sur están fortaleciéndose a través del Koye Yaujin, van a practicar allá al lado del lago Calafquén, del lago Panguipulli, y así como él, en ese territorio, hoy en día se están como renaciendo, digamos, esta práctica ancestral está renaciendo, y nosotros como músicos, como voceros de todo esto, también estamos cumpliendo un papel fundamental, porque nosotros sacamos un videoclip hace un tiempo atrás que hablaba de esto. Y a raíz de esto, mucha gente, yo me he dado cuenta que sí se ha empezado a interesar por gente que practica el karate, otras artes marciales, le está llamando la atención el Koye Yaujin, y me hablan de repente, oye, Peñi, ¿dónde puedo practicar esto? Aquí y allá. Entonces, el ejercicio es fundamental, porque los guerreros mapuche eran fuertes por eso, por lo que comían, por la espiritualidad y por la ejercitación que tenían. Y nosotros, yo como artista, productor, músico, vocero, como lo quieran llamar, tengo que hacerle honor a lo que yo estoy transmitiendo, a mis palabras. Yo no puedo estar hablando de la sabiduría mapuche y andarme lanzando y tomando, drogándome todos los fines de semana. Eso no puede ser. Entonces sería una inconsecuencia. Por lo tanto, en la vida todo se traduce en ser consecuente en lo que uno piensa, en lo que uno dice y en lo que uno siente nomás. Feley, Lamien. Bueno, Lamien, también me gustaría que puedas hacer mención en este crecimiento tan grande que has tenido en este último tiempo. Bueno, como mencionabas, haciendo algunas giras, sacando ya 2 discos. Contanos de qué se trata este nuevo trabajo que estás comenzando a realizar y a compartir. Bueno, haciendo un alcance, yo tengo 2 discos de estudio. Mi primer disco fue Huaychán, que lo lanzamos en febrero del 2021. Y mi segundo álbum de estudio se llama Kuchal, que significa fuego. Ese fue lanzado el 1 de septiembre del 2023, ¿ya? Ambos discos fueron nominados en la categoría de pueblo originario en los premios Pulsar, que son los premios más importantes de la música aquí en Chile, con nominaciones a videoclip del videoclip Huaychafe junto a mi hermano Luanco. Y ya ahora, actualmente estoy trabajando en mi tercer álbum. Yo con esos 2 discos ya giré acá en Chile. El año pasado tuve la gira El Volar del Cóndor. También he tocado en muchos lugares. Venía de una gira del Ecuador que también fue parte de esta gira. Pero ahora ya llevo un año trabajando en mi tercer álbum de estudio. Y este álbum, ya comenzamos este nuevo viaje ancestral con mi lanzamiento Chumpal, que fue estrenado el 15 de febrero, que ya ha tenido una muy buena aceptación. Vamos para 40.000 reproducciones en YouTube. Este es el puntapié inicial de este nuevo viaje ancestral, donde este disco va a tener la diferencia es que estoy experimentando en otros ritmos, como Chumpal, que es un afrobeat. Tenemos temas con música de fusión de electrónica, por ahí van a venir un poco de trap, mapuche, rap y otros ritmos que digamos están en la vanguardia, porque de alguna manera nosotros como músicos, productores, tenemos que estar actualizados, digamos, con los ritmos que están sonando hoy en día. Claro. Es la única manera de que nosotros podamos entrar a las nuevas generaciones, porque nosotros tenemos que apuntar a ellos, para que el mapuche Kimun no se pierda en el tiempo. Ellos son las nuevas generaciones, a ellos tenemos que apuntar. Sabemos que obviamente hay un público mayor que está ya ahí calentito, digamos, constantemente escuchando, retroalimentándose, compartiendo la música, pero nuestra misión como artistas tenemos que llegar a ellos, a las nuevas generaciones. Cuando yo voy a los conciertos me da orgullo, de repente llegan niños chiquititos con tratiloncos, se acercan niñas también, fotos, por aquí por allá. Entonces yo a veces me doy por pagado con eso, porque si estoy llegando a la mente de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ese es el objetivo que yo hoy en día tengo como les digo, como impulsor de la cosmovisión del pensamiento mapuche. Feley, Lamien. También nos parece muy bueno el trabajo audiovisual. ¿Nos querés contar un poco cómo venís trabajando también en ese sentido? Bueno, yo, como les decía, yo soy técnico en sonido de profesión.
Sin embargo, cuando yo estudié esa carrera, yo también tuve algunos estudios de producción audiovisual. Por lo tanto, con el tiempo, cuando yo me equipé, digamos, porque aquí ustedes pueden ver, yo tengo mi home studio de grabación, yo invertí en mi equipo, en todos los equipos que yo necesitaba para producir y para estar a los mismos estándares que está la industria, porque ustedes saben que sacar a flote, como siempre digo, una carrera en Chile, Argentina, donde sea, más nosotros del pueblo mapuche que hemos sido tan estigmatizados, cuesta bastante. Entonces, a veces competir, qué sé yo, por ejemplo, un videoclip de $200, por ejemplo, $300, versus un videoclip de $1.000, $2.000, hay bastante diferencia. Pero nosotros, como tenemos el conocimiento, la técnica, hoy en día todo se traduce en un buen guión, en una buena idea. Y obviamente si tenemos una buena cámara, espectacular. Pero más que tener una buena cámara, siempre va a ser una buena idea. Y partiendo obviamente por la canción, una buena canción. Porque mucha gente hoy en día dice, no, es que hoy en día está todo en TikTok, está todo en las redes, en Facebook, en los Reels. Pero hay muchos artistas que se quedan en los Reels nomás. Claro. Pero realmente no se enfocan en el talento, en su voz, en cantar bien, en escribir una buena letra y en hacer un buen video. Por lo tanto, yo con los años empecé a pulirme en lo que es el tema de los videoclips, a tal punto que hoy en día yo soy el director de mis propios videoclips. Soy el director y muchas veces soy el montajista. Generalmente yo contrato algunos amigos, algunos profesionales del área del audiovisual, como Sebastián Contreras, que vengo trabajando con él, que es de Esférica Film, un muy buen productor, cineasta, con el cual yo le digo, mira, tengo esta idea, compa, vamos a filmar allá, necesito que filmemos con tal cámara, tales planos, tal día, tal hora, tal luz, yo la tengo clara. Entonces yo voy, filmamos, y después yo traigo el material y edito completamente el video y muchas veces lo termino finalizando yo. Hay veces que cierro con coloristas, hay veces que cierro con otras personas que trabajan efectos especiales, pero hoy en día yo me he capacitado a tal punto porque la plataforma, la herramienta, hoy día con la inteligencia artificial, está todo en internet para que uno mismo pueda producirse. Por lo tanto, yo igual invito a la gente que está en el rubro de la música que no se limiten, porque muchas veces hay gente que se limiten, dicen es que no tengo el capital, no tengo la plata, no tengo... Hermano o hermana, tienen que trabajar duro para que invertir en sus propias máquinas, y usted mismo tienen que autocapacitarse para poder salir a flote y para poder, lamentablemente, competir. Porque aquí la música, en Chile, en la Argentina, en todo el mundo, esta cuestión es una competencia, y al mismo tiempo es un campo de batalla. La música aquí es un campo de batalla, por eso que yo mantengo mi identidad, por eso no me vendo independiente que vaya fusionando ritmo. El mensaje del el mapuche Kimum siempre está ahí, siempre está el mensaje ahí, porque, como les digo, la música es un campo de batalla y depende de uno nomás, como les digo, desde adentro. Si nosotros estamos bien de acá, de la mente, el mensaje va a salir puro, limpio y va a llegar a la conciencia de las personas. Entonces esa realmente es la misiva, por así decirlo, del proyecto Neculman, en este caso. Ley, Lamien, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación, un placer poder conocerte, conversar con vos, conocer las motivaciones de tu gran trabajo. Ojalá pronto puedas venir también para el Puel Mapu, acá hay mucha gente que también sigue mucho tu trabajo. Para quienes están escuchando o viéndonos a través de distintas plataformas, nos gustaría que le cuentes a la gente a dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar tu música. Bueno, sería un placer para mí poder en algún momento andar por allá, por la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut. Ahí, como ustedes dicen, sí, según mi estadística yo he analizado, y sí hay una cantidad de gente importante que me sigue en Argentina. Esperemos que a través de este primer acercamiento se puedan generar algunas redes para poder ir a tocar por allá, qué sé yo, hacer una pequeña gira, quizás tocar en algún festival. Yo encantado de poder llegar al Puel Mapu. Es uno de los países que está dentro de mi pensamiento, de mi raquizuán, de poder visitar. Así que ahora, para toda la gente que no me conoce y que me va a conocer a través de este programa, pueden buscarme en todas las plataformas. Estoy como Neculman, tenemos explotado el Google, te coloca Neculman, salimos en todos lados, hasta en la sopa.
están los sueños, están los peumas. Muy bueno. Así que ahí búsqueme como Neculman, en Instagram Necul_man, TikTok Neculman, YouTube Neculman Oficial, en Facebook Neculman Weichan. Y eso es todo, invitar a la gente siempre que siga las cuentas y que al mismo tiempo compartan lo que es, por ejemplo, ahora estamos promocionando Zumpal, ya está en Spotify, que lo agreguen a su playlist, que guarden la música, porque eso permite que el algoritmo de la plataforma diga, wow, este artista está empezando a sonar, la gente le gusta la canción, la guarda, la comparte, la playlist. Por lo tanto, eso es importante, más que escuchar el tema, tienen que guardarlo y compartirlo, y seguir las cuentas. Y en YouTube es lo mismo, si les gusta, si les resuena el videoclip, dejar el comentario, porque también el YouTube te da visibilidad al algoritmo cuando se dan cuenta que un artista, el video está siendo consumido. Así que ese es el llamado a la gente, a seguirme en las redes, a compartir la música, a difundir, porque gracias a ustedes es que nosotros podemos seguir expandiendo. Feley, Lamien, bueno, te agradecemos un montón y nos vamos a quedar escuchando entonces Yumpal. Mañum y Peucaya, Lamien. Feley, Lamien, Chaltumay, Peuaín. Peuaín, Peumangele. Ahí nos quedamos escuchando entonces a Yumpal. Le agradecemos mucho a nuestro Lamien, a quien admiramos muchísimo por su gran trabajo. Les compartimos el video, el último trabajo que realizó. Caminando por el Afgen, divisando a lo lejos a esa Malén. Estaré alucinando, no veo bien, solo sé que me atrae con mucho neuen. Una vez me acerco y voy rumbo a ella, Mari Mari, Hine y Piñe y Mi. Somos neuen de sangre morena, creo que tengo enfrente una Zumpal muy bella. La tutruca suena y es el llamado, ya sin conocerla me siento amado. Estoy atrapado por su hermosura y el introfil Mapu Futañén pura. Sora angelical rápido, me cura, se me acerca al oído y me susurra. Mari Mari Futañén Mapuñén Colafken Kaitrofil Moguemeu. Peiso Mamulelo Dañipeu Maca Pachanturu Keimi. Mañón Cole Futachao en 80 mi llegó un faule. Cafil que ne huemo le palo bueno mapomeo. Ay, 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 ay. El profundo Futalefu vengo a entregar tu mensaje ancestral. Tantos astros se juntaron para que nos pudiéramos encontrar. Al profundo de tus ojos negros me trajeron hacia el mar para entregarte la fuerza del Ñencolafien que te acompañará. Tu farro como huechafol cantún newen tu que ni cheguayun tu mapomu serás tu mujer que viene aquel peuma que por el que mapo ahora me lleva, me eleva el espíritu hacia un plano astral, atrapado en tu aura en un viaje ancestral. Y tú me poyeyal, soy norra quiso amar con que me taqui muñeco me fue mayal. Asma tu gepane y mi rumeshi malen. Mujer morena, piel canela, con neguen y mulfín de la tierra. Del mar emerge esta sirena para que se encienda la sangre guerrera de mis ancestros que me acompañan desde el mar hasta la montaña. Aprendimos a escuchar en este gran tragún al ritmo del purrún hincheta Zumpal. El teléfono con palincheto faccio pifi huevo son guay. Filti bango la mureña con bueno ma plume unita guancheta Zumpal. Dale un borriña me oye me la que flopo. Bella maya vaya con tu faccia come chiede guagna in colafche.
béton. Estábamos compartiendo Zumpal, el último trabajo audiovisual de nuestro Lamien Neculman, con quien compartíamos recién una más que interesante conversación. Dejamos la invitación, como él decía también, a que, bueno, chequeen las redes donde él está, que lo puedan seguir en Spotify, que puedan guardar la música también para lograr más vistas. Nos vamos a quedar en el Gulumapu. Les contaba que nuestra Lamien Estefanía Rivera Nahuelán, en su columna Taín Tuculpazungún, Nuestras Memorias, estuvo conversando en su viaje por el Gulumapu con el historiador e investigador Pablo Marimán, quien nos comparte una reflexión sobre la actualidad del pueblo mapuche en aquel territorio, en el territorio de Chile. Lo escuchamos. Mari Compuché, estuvimos recorriendo el territorio del Gulumapu, el territorio del oeste, estuvimos en las cercanías de Temuco, nos interesaba comprender y conocer cuáles son las reflexiones desde el propio pueblo mapuche con respecto al contexto que nos atraviesa a nivel regional y a nivel internacional, que tiene que ver con estos gobiernos de extrema derecha, conocer también cuáles son las implicancias que esto trae para los derechos históricos del pueblo mapuche y también para esta relación pueblo mapuche y Estado chileno en este caso. Es por ello que estuvimos conversando con Pablo Marimán. Él es historiador, es investigador y también es docente en la Universidad Católica de Temuco y nos acerca sus reflexiones que apuntan a un tema central que se está discutiendo últimamente en el territorio, que hace referencia a la ley Lafkenche, esta ley que fue aprobada en el año 2008 y que crea los espacios costeros marítimos para los pueblos originarios. Escuchamos entonces las reflexiones de Pablo Marimán. Hay un asunto que ha trascendido y tiene que ver con ir, se dice, desmantelando o sacándole la fuerza de ley, convirtiéndolo en otra cosa, que son especialmente cuerpos legislativos relacionados, por ejemplo, con los espacios marítimos de los pueblos originarios. Ya hay una ley que se llama Ley EMPO y que ha permitido que las comunidades costeras en distintas partes del Gulumapu, entre la 8ª y las 10ª regiones, tengan acceso, digamos, al maritorio, a sus recursos, y lo transformaron en una disputa, y increíblemente desde hace un año o un poco más, a veces los sindicatos de trabajadores que están ligados a la salmonera o a otras actividades extractivistas han hecho una especie de vocería para criticar ese tipo de leyes porque supuestamente favorece unilateralmente a unos y no a otros, e invocan todo esto de la igualdad en el país, de los mismos derechos, y como que tener esas posibilidades, ¿no?, como las que conquistan los pueblos originarios, fuera en contra del país, en contra de la nación, en contra de los trabajadores. Increíble. Y estos grupos más de ultra, ¿no?, dentro de esa derecha, han llegado a plantear, ¿no?, de que ese tipo de instrumentos jurídicos o la misma ley indígena, especialmente en los artículos que dan protección a las tierras indígenas, desbloquearlos para que éstas se puedan vender, arrendar, grabar, es decir, todos los derechos que dentro de una visión liberal de la propiedad, que no es la visión de los pueblos indígenas, obviamente, y que para ellos le hace sentido, se aplique, ¿no? Y eso a pesar de toda la resistencia que han habido en todos los tiempos respecto de ese tema. Por lo tanto, las posibilidades de avanzar en formas distintas de gobierno, que no sea mediante una ley, sino que mediante autonomía o regímenes de ese tipo, nos aparecen y los van a hacer desaparecer en el horizonte. Y seguramente los fondos existentes, por ejemplo para la compra de tierra, para aspectos sociales, los van a reducir o los van a poner en un pozo común. Eso la dictadura lo hizo. La dictadura militar, en su concepto también fascista y ultraliberal, sacó los fondos que pueblos como el mapuche había ganado para efectos de beca, puso en un fondo nacional, redujo el fondo nacional también. Los hogares que se tuvieron en ese entonces los sacaron a los estudiantes y los pasaron para dependencia del Estado. Bueno, creo que muchos de esos que lo saben hacer en la historia, capaz que lo intenten hacer. Y ahí yo les digo intenten, porque una cosa es ladrar y la otra es morder. El pueblo mapuche en distintos tiempos, quizás una de las cosas que maneja o sabe es resistir. Y por lo general nos pasamos resistiendo, no avanzamos necesariamente a fases mayores, lo que es lamentable, porque entre otras cosas uno se encuentra con este tipo de oponentes y ya enemigos, ¿no?, que declaran unilateralmente definir el conflicto con
toda la fuerza, ¿no? A favor de ellos. Entonces el escenario para algunos no es próspero, antes tampoco lo ha sido, a veces con los gobiernos que supuestamente declaraban cierta proximidad o concebir un programa común, han terminado como este último estableciendo los estados de sitio, bueno, no se les llaman técnicamente de otra manera, pero que en el fondo van hacia el control, ¿no?, del espacio por parte de los militares, como nunca antes hubiera creído que lo podía hacer un gobierno con esa particularidad, con ese sesgo. Entonces no es un escenario distinto a otra época, no es el mejor, así que nos tendríamos que preparar para un momento distinto y aprender también de los errores, porque hay hartos errores. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Venimos de historias de resistencias, decía recién el historiador Pablo Marimán, y de eso se trata también, de continuar en las calles, luchando a través del arte también. Vamos a compartir lo que nos decía Noé Pucci, cantante de aquí del Puel Mapu, en relación a esto. La escuchamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noé Pucci, soy cantante y compositora de la provincia de Neuquén. Nos encontramos en la Casa de las Bombas en este momento, en una actividad preciosa en donde venimos a festejar artistas de acá de Neuquén. Bueno, la verdad que para mí este tipo de espacios no solo están buenísimos para compartir, para el encuentro, sino que también en este momento y en este contexto que estamos atravesando, me parece sumamente imprescindibles. No solo el encuentro, sino poder seguir haciendo música, arte y festejar a aquellos como Atrás hay Truenos, una gran banda del Alto Valle que se encuentra en Buenos Aires, pero es una banda que ha hecho huella, ha dejado semilla, así que muy contenta de ser parte de esta actividad. Y por otro lado, bueno, estoy actualmente viviendo en la ciudad de Neuquén, así que estas fechas y este mes en particular, que es un mes cargado de emotividad y de mucha lucha, que es el 8 de marzo y el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Alrededor de esas fechas hay un montón de actividades. Está bueno que estemos juntos, que no abandonemos las calles, porque ante una política como la que presenta el gobierno nacional, negacionista, en donde no solamente vienen por nuestros derechos, lo último, laborales, sino por todo tipo de derechos, es muy importante que aquella batalla cultural la demos juntos. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Llegamos al final del programa, dejamos la invitación para el día 9 de marzo, donde habrá un nuevo Día Internacional de las Luchas y Resistencias de las Mujeres y las Disidencias. Peuca y Alcompuche. Tô meu, to UK, punha.